Estamos de regreso con Diálogo. Recuerden, este es un espacio de información y de opinión de los medios de comunicación de la Asamblea Nacional. Usted nos sintoniza a través de la radio en todo el territorio, en las 24 provincias del país. Esto significa, como lo hemos dicho y lo reiteramos, en las 4 regiones de la patria. A través del internet nos proyectamos en todo el mundo, a través de nuestra página web en envivo.asambleanacional.gov.es y la televisión legislativa con su señal abierta en las ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca. Recuerden, en Quito, canal 42, en Guayaquil, canal 22 y en Cuenca, canal 27. Para quienes se están sumando a nuestra sintonía, les recordamos cuáles son nuestras dos invitadas especiales de la jornada del día de hoy. Susan Poats, ella es directora del grupo Randi Randi, Dando y Dando. Así lo dice en quichua. Marianela Curi, directora de la Fundación Futuro Latinoamericano. Recordemos que la agrupación Randi Randi está dedicada a un trabajo relacionado con la naturaleza, a preservar aquello que tenemos que cuidar, como es nuestro medio ambiente, con énfasis en el agua, en el territorio y en la no sobreexplotación. Y en lo que tiene que ver con la Fundación Futuro Latinoamericano, más bien yo le noto un contenido bastante político, porque se tiene que trabajar y bastante sobre la voz de los latinoamericanos en aquellos encuentros mundiales en donde se habla de la protección a la madre tierra. Hemos hablado con ellas en la primera parte del programa sobre cómo se dio el acercamiento para los distintos encuentros que han mantenido con el secretario de Planificación, con el titular de la CEMPLADES, la representación que se ha hecho al interior de estas organizaciones para que sea una comisión, la que de cierta manera resuma lo que se vaya conversando. Y claro, queda pendiente la hoja de ruta que se va a quedar ya marcada para la tarea que tendrá que cumplirse, no por esa coyuntura, sino de mediano y largo aliento. Pero eso lo dejamos para luego, porque nos habíamos comprometido con ellas y también con ustedes, de cierta manera, a conocer de fondo qué significa, cuál es el trabajo que hace cada una de estas organizaciones hoy representadas aquí en el programa. El grupo Randi Randi, Dando y Dando. ¿Cómo hacen su labor? Susan, por favor, de manera sintética, y qué objetivos han sido ya cumplidos. Bueno, nosotros fuimos creados, legalizados en el año 2000, somos afiliados como organización no gubernamental al Ministerio de Agricultura. Sin embargo, nosotros hemos siempre trabajado en una gama complementaria de actividades que tienen que ver con la agricultura sostenible, con el tema de manejo del agua, la participación, gestión del agua y con el tema de conservación comunitario. Entonces, con estos 3 temas como centro, cruzamos esto con participación y con el tema de equidad de género. Entonces, esto enmarca nuestro trabajo. Aunque nosotros somos una organización creada para trabajar a nivel nacional y hemos hecho trabajos en diferentes provincias con diferentes grupos, nuestro sitio permanente de trabajo y donde tenemos mucho cariño para el trabajo es la provincia de Carchi y más explícitamente en la cuenca del río El Ángel, que comprende partes de 3 municipios, Espejo, Mira y Bolívar. Llevamos más de 15 años a través de diferentes proyectos, diferentes donantes, gentes que han apoyado desde afuera y también desde financiamientos internos, digo, apoyos de otras partes. En el momento estamos ejecutando 2 proyectos complementarios, uno que cierra en este momento y el otro que está arrancando para continuar. Lo que cierra en este momento, ojalá que continúe en el futuro, es una actividad llamada Comunidades de los Páramos. Es centrado en el tema del cambio climático, que hemos trabajado nosotros mucho en investigación en los últimos 6-7 años. Pero este es un proyecto muy especial en colaboración con la UICN, que es la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, y con fondos del gobierno de Finlandia, que nos ha permitido trabajar con 3 comunidades en los páramos a empezar acciones para adaptar al cambio climático, para ajustar sus calendarios agrícolas, su forma de usar el agua, o sea, en varios aspectos, y para acomodar sus planes de desarrollo comunitario y protección de territorios en el páramo, para cuidar el páramo, para usarlo bien y para proteger las fuentes de agua para las comunidades que viven más abajo, pueden tener siempre acceso a lo que llaman el líquido vital.
En algún programa que mantenía con un experto en esta materia del agua, esto se dio a propósito de un encuentro que también tuvimos aquí con motivo del proyecto de ley de los recursos hídricos, él nos graficaba el páramo. Yo le decía, explíquenos para que todos comprendamos lo que es el páramo. Y él decía, es como una esponja que absorbe toda el agua y eso tenemos que saberlo proteger, porque de allí vienen las fuentes de agua que será la última en acabarse cuando ya este planeta no pueda más. Por eso la trascendencia de este trabajo que está cumpliendo entonces la corporación Randi. Uno de los objetivos que ustedes tienen es la equidad de género. ¿Ese objetivo se ha cumplido? ¿Hay un trabajo equitativo de género? Bueno, yo creo que en lo que nosotros hemos tratado, siempre hemos tratado de hacerlo. Sin embargo, yo creo que es una tarea de siempre, de vida. Yo creo que seres humanos somos a veces difíciles, a veces conflictivos. El tema de género, una amiga me dijo, es como el acceso a la puerta de todos los demás variables sociales. Si tú abres bien esta puerta con esta manivela, ahí ya puedes hablar de generación, de ciclo de vida, de estatus económico, pero si tienes centrado en lo de género, siempre estás mirando a ver si tenemos verdaderamente una igualdad de palabra, igualdad de oportunidades. Y yo creo que esto va cambiando en el mundo. Yo tengo grandes expectativas que el futuro nos brinda una situación de equidad entre todos, por todos los asuntos. Pero yo creo que mientras tanto hay mucho trabajo para hacer. Si no incluimos a las mujeres, estamos perdiendo 50% de las buenas ideas. Así es. Entonces yo creo que es importante. Pero no es solamente incluir, es tener voz, participar en decisiones y a veces dialogar para ver cuál es la idea mejor. En momentos de escasez de mano de obra, escasez de dinero, escasez de agua, uno tiene que negociar cuál es el mejor uso que podemos hacer con estos recursos escasos. Lo que nos dice Susan, ¿no? Si se cumple un objetivo, si se logra un objetivo, no es que la tarea ha terminado, comienza una nueva. Y ahora vamos con Marianela Curi, directora de la Fundación Futuro Latinoamericano. Yo no sé si me equivoqué, Marianela, cuando decía que es un contenido un poquito más político. Bueno, lo que hace la Fundación desde su creación es precisamente promover una cultura de diálogo multisectorial. O sea, nosotros trabajamos mucho con diálogo de diferentes sectores, fortalecer capacidades políticas, institucionales y ciudadanas para el desarrollo sostenible y promover y generar o fortalecer sistemas de buena gobernanza para el desarrollo sostenible en el marco de una cultura de paz. Eso es lo que hace la Fundación. Entonces, ¿por qué un diálogo multisectorial? Porque nosotros nos orientamos hacia un cambio de paradigma, que es el paradigma del desarrollo sostenible, como un nuevo modelo más integral, con una visión holística del desarrollo que involucre a todos los actores, y precisamente por eso también creemos que el diálogo es uno de los elementos fundamentales donde todos los actores tendrán que participar poniendo sus diferentes intereses, porque obviamente al plantearse un cambio radical del modelo y del paradigma de desarrollo hay muchísimos intereses encontrados también. Entonces el diálogo es una forma de compatibilizar esos intereses, lograr acuerdos y por supuesto construir una gobernanza distinta, ¿no es cierto?, que incluya a todos, pero que además abarque todos los temas que están vinculados con el desarrollo sostenible. Marianela, ustedes nacen en 1993. Sí. Se decía una vez que se pudo observar que la participación de América Latina con su voz no fue contundente en esa cumbre de la Tierra en Brasil. ¿Esto ha ido cambiando? Ha ido cambiando, yo creo que en el tiempo sí, pero no lo suficientemente rápido ni con la suficiente profundidad como para realmente dar un vuelco hacia un nuevo modelo. Han habido avances y han habido retrocesos en estos últimos 20 años o 23 años desde el 92, ¿no es cierto? Y evidentemente se planteó ahí un nuevo paradigma de desarrollo que incluyera y articulara de una manera adecuada lo social, lo económico y lo ambiental, teniendo a lo ambiental como un elemento que se incorporaba a la nueva agenda de desarrollo, pero planteando un cambio radical, no un parche al modelo existente, sino realmente un cambio distinto, un cambio de paradigma. ¿En qué nivel está la voz de Latinoamérica?
Bueno, la voz de Latinoamérica se ha fortalecido bastante en estos años. Lo que se vio también, y uno de los móviles para la creación de la fundación fue también la debilidad en los liderazgos en América Latina para empujar una agenda de desarrollo sostenible y la debilidad en las capacidades de los ciudadanos, de los políticos y de las instituciones para poder avanzar en esa agenda. Es por eso que se conforma. En estos 20 años han habido avances importantes, se han hecho muchas cosas vinculadas a los acuerdos de Río, con cosas importantes en términos de avances relativos a la conservación de la biodiversidad, al mismo cambio climático, a procesos de desertificación y a mecanismos de participación también a través de los acuerdos de Río, que fueron acuerdos globales que la mayor parte de los países ratificaron y que al ratificarlos se convirtieron también en legislación interna de cada país, ¿no? Entonces, con eso se ha avanzado mucho, pero como le digo, no con la urgencia necesaria. El deterioro, por ejemplo, ambiental, los problemas de inequidad en el mundo entero, los problemas de violencia van creciendo cada vez más y las decisiones que se necesitan en términos de política y en términos de participación ciudadana son cada vez más urgentes de tomarlas de manera más rápida. El fenómeno del cambio climático, que en el 92 parecía un tema lejano y que parecía un tema de los países desarrollados, es un tema que está instalado ahora acá y que afecta a los más vulnerables, a los más pobres, ¿no es cierto? Somos países muy vulnerables porque tenemos altos índices de pobreza también para enfrentar esos fenómenos que la acción humana ha ido acelerando también. Entonces, Marianela, Susan nos acercaba hacia el trabajo de su corporación y nos citaba proyectos muy locales, ¿no? Como en la provincia del Carchi, en Tulcán, con esos 3 proyectos del Ángel. Acá, cuando hablamos de Latinoamérica, significa que es un trabajo mucho más amplio, porque no hablamos solamente de Ecuador, sino de toda una región. Exactamente. Ese nivel de liderazgo del que usted mencionaba hace pocos instantes, ¿ha ayudado efectivamente para este camino avanzado en estas 2 décadas? Yo creo que se han fortalecido capacidades y se ha fortalecido también se ha fortalecido a líderes políticos. Lo que a veces falta es una voluntad política más decidida para actuar con más urgencia, con más sentido de urgencia. Creo que hay conocimiento, de hecho, desde el 92 y antes inclusive se han desarrollado capacidades, se ha desarrollado mucha investigación, hay más información sobre los problemas, ¿no es cierto?, del desarrollo, sobre los problemas ambientales, por ejemplo, sobre los temas de inequidad, hay muchísima más información. Los objetivos de desarrollo del milenio han contribuido también a avanzar un poco la agenda de desarrollo de los países a nivel global. Estamos a las puertas de unos nuevos objetivos de desarrollo sostenible a partir de este año, del 2015, que se van a oficializar en Nueva York en septiembre. Creo que hay grandes avances, pero definitivamente también hay muchos intereses en contra de un cambio, ¿no es cierto? Con intereses que se han ido fortaleciendo en el tiempo y que han ido también poniendo sus propias agendas y que han demorado y que han inclusive hecho, por ejemplo, los intereses de las grandes corporaciones. Le pongo un ejemplo, la producción de automóviles basados en energías alternativas como la electricidad, por ejemplo. Hace mucho tiempo que ya hay la tecnología para hacer eso, pero hay intereses encontrados de las empresas petroleras, ¿no es cierto?, que producen los combustibles fósiles para no avanzar rápidamente en ese sentido. Qué buen ejemplo para graficar lo que se está diciendo acá, un muy buen ejemplo. Bien, una vez que hemos conocido en la primera parte ese acercamiento con Semplades, en la segunda parte y de lo que vamos del programa, el trabajo de cada una de sus organizaciones, indispensable dejar marcada la hoja de ruta para estos diálogos que se mantendrán de mediano y largo aliento, decíamos, con la Semplades por parte de las organizaciones no gubernamentales en el país. ¿Cuáles son esos puntos a criterio suyo, Susan, y de su organización que deben estar presentes indispensablemente en esta hoja de ruta? Mire, yo creo que hablar de la hoja de ruta es importante mencionar antes que una de las dificultades que tenemos en este momento para crear una hoja de ruta es que no hay un solo sentido, una sola posición de las mismas ONGs sobre lo que sería el futuro, sobre lo que sería un diálogo. Una de las dificultades que tuvimos en apoyar a convocar un diálogo era ¿dónde está la lista
de las ONGs. Un registro. Hay más de 43,000 organizaciones de la sociedad civil que están registrados, pero no puedes filtrar a ver cuáles son las ONGs que trabajan para el desarrollo, que están en ese sector. Y al no tener eso, también no solamente se ha perdido espacios de participación entre sociedad civil y el Estado. Entre las personas de la sociedad civil han desaparecido, estimamos que tal vez la mitad de las organizaciones que antes trabajaban hace 10 años en temas ambientales, desarrollo sostenible, ya no están trabajando. Han habido muchas dificultades. Entonces, parte de esta hoja de ruta es un regreso a nosotros mismos, a decir nosotros tenemos que organizarnos mejor. Tenemos que tener una coherencia en lo que estamos haciendo. Tenemos que tener no es una sola posición, sino espacios diversos donde podemos abrazar esta diversidad de experiencia que tiene y poder armarlo junto para hacer la tarea de desarrollo, de llegar a una mejor vida para la gente que vive y trabaja en Ecuador. Existen iniciativas muy importantes. Antes habían bastantes agregaciones por sectores de las ONGs. Hoy día esto ha debilitado o desaparecido. Entonces hay iniciativas como la creación de la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones de la Sociedad Civil, que está tratando de abrazar esa diversidad y buscar denominadores comunes, que es lo que queremos. En este trabajo, uno de los temas que ya tiene que estar, y ya de hecho está hablado en esta hoja de ruta, porque la hoja de ruta no está conformado. Tenemos muchos insumos desde el día de diálogo. Ahora se va a volver la comisión pequeña con el grupo impulsor a ver cómo tamizamos todo lo que se habló un día muy rica sobre qué se puede hacer ahora, qué debe venir primero. Uno de los temas más importantes, más expresados por las personas es tenemos que mejorar la normativa que conforma. No es para decir esto se tira, esto se va, en eso. No, tenemos que trabajar juntos. Yo creo que hay cosas que están bien, pero hay cosas que son contradictorios. Trabajarlo juntos. Yo creo que vamos a tener una mejor normativa, que de esto va a desprender otras cosas que podemos trabajar. Tener un diálogo sostenido, poder hablar de otros temas, apoyar a llegar a una participación amplia, escuchar sin rencor las voces contrarios, las voces que no están de acuerdo, crear espacios seguros para que se pueda conversar. Yo creo que es importante, yo creo en esto, pero si no se da, seguiremos trabajando desde las ONGs porque hay que seguir trabajando en esto. Diversos y juntos. La hoja de ruta desde su punto de vista y su análisis, Marianela, por favor. Bueno, evidentemente se han planteado una serie de temas que han quedado como compromisos también y como expresiones de lo que se debería trabajar en mayor profundidad. Con base en eso tenemos que armar una agenda priorizando algunos de esos temas y también dándoles una temporalidad en términos de qué es lo primero que hay que hacer y qué cosas pueden irse haciendo en el proceso de diálogo. Hay que establecer prioridades, plazos, ¿no es cierto?, responsabilidades, inclusive recursos. Pero y para poder darle continuidad a esta hoja de ruta que todavía no está armada, como dice Susan, y que hay que irla trabajando con base en los insumos surgidos del diálogo, creo que hay ciertas condiciones que se tienen que cumplir primero. Y yo creo que una de las condiciones es no empezar, sino consolidar o lograr una confianza más fuerte entre Estado y ONGs. ¿Cierto? Ha habido un tema de debilitamiento de la confianza de un lado y del otro. Hay que empezar a recuperar eso. Creo que el diálogo de la semana pasada ha sido un paso importante en ese sentido. Tenemos que tener apertura, ¿no es cierto?, tanto desde el Estado como desde las organizaciones de la sociedad civil a trabajar juntos. Tenemos que encontrar un sentido para un trabajo conjunto en términos de que sí, a mi gobierno me interesa el conocimiento y los aportes que puedan tener las organizaciones no gubernamentales para avanzar mi agenda y para consolidar mis políticas.
Y a mí, organización no gubernamental, me interesa trabajar con el Estado en el marco de lineamientos de política claros, ¿no es cierto? Y sí hay un beneficio mutuo al trabajar en una relación conjunta. ¿Para cuándo podría estar lista esta hoja? La hoja de ruta tenemos que trabajarla ya nomás la próxima semana. Vamos a reunirnos como comisión, vamos a armar con los temas que han salido y con todos los insumos que han salido del diálogo una propuesta de hoja de ruta que la vamos a plantear al secretario nacional y también al grupo impulsor, y la vamos a compartir. Ahora tenemos el registro y los datos de todas las organizaciones que han participado. Hay que socializar eso con las organizaciones, devolver un poco esta información y ver de avanzar en este diálogo con base en esta agenda, pero tiene que ser, así como fue un proceso de construcción del diálogo, va a tener que ser un proceso también de construcción de la agenda y de marcar los plazos y las responsabilidades para ir avanzando en la agenda en un proceso sostenido de diálogo, ¿no? Juntos, diversos y sin resignar el control social, con un alto nivel de confianza. Y con un alto nivel de corresponsabilidad también. Además, esos serían entonces los elementos importantes para que este acercamiento, no quisiera llamarlo acercamiento porque no ha habido alejamiento, para que esta serie de encuentros tenga entonces los resultados y los objetivos que se han programado para beneficio de todos, de un Ecuador como lo que queremos, siempre de paz y amistoso. Muchísimas gracias a las dos damas que nos han acompañado en el programa el día de hoy. Estoy convencida que ustedes pusieron gran atención, como en cada uno de nuestros programas, y sacarán sus propias conclusiones respecto de lo que acá se ha conversado, respecto de lo que acá se ha dicho. Muchísimas gracias nuevamente a Susan Poats, directora del grupo Randy, Dando y Dando, y Marianela Curi, directora de la Fundación Futuro Latinoamericano, en el cual nos involucramos absolutamente todos. Gracias, damas. Espero que se hayan sentido muy bien. Yo me he sentido muy bien con ustedes acá. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes, amigas y amigos. Eso ha sido Diálogo. Lo hemos llevado a ustedes a través de los medios de comunicación de la Asamblea Nacional, la radio, la televisión y el internet. Hasta una próxima oportunidad. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en Diálogo. Fueron 60 minutos de reflexión sobre los temas que interesan a todas y todos. Diálogo, la fuerza de las ideas.